Aquí comienza el consultorio de fondos de inversión con José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, como cada lunes fiel a su compromiso. ¿Cómo estás, José María? Muy buenos días. Muy buenos días, estupendamente. Con un poquito de frío, porque Por eso hemos puesto más ritmo, ¿no? Para calentar. yo creo que sí, el gospel de Elvis ha venido muy, muy bien, gracias a Félix. Pero se nota, se nota la bajada de temperatura. Sí. Todo, pero bueno, luego seguramente según vaya avanzando el día, pues vamos cogiendo un poquito más de calor, ¿no? Sí, porque se notan temperaturas que bajan y temperaturas que suben. O sea, se notan más contrastes. Muchísimo contraste. Esto está como los mercados financieros. ¿Verdad? Por eso lo decía. Total, o sea que es así. Pasamos del foco de tensión de la geopolítica a que sea una tensión, y perdónenme la expresión, entre comillas comedido, porque al final sufre mucha gente, ¿no? Pero a que se quede ahí en sanciones o posibles sanciones, pero que no vaya a más, para que el mercado, bueno, pues tengamos en rebote en los mismos, sobre todo la parte de renta variable. Y lo mismo ocurre con los resultados de las compañías, con lo cual pues pasamos rápidamente en ese movimiento pendular de estar a punto de entrar en pánico y claudicar, lo digo por el sentimiento muchas veces de los inversores, a estar animados y preguntar si ya es momento de entrar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto es como el tiempo. Sí, señor. Qué buena definición. Bueno, bienvenida a las preguntas para José María Luna. El correo está abierto siempre, oyentes@capitalradio.es. Mientras estamos en la radio, y lo digo porque hay muchas personas que escuchan esto luego en podcast o lo ven en el canal de YouTube. Bueno, mientras estamos en la radio se puede llamar por teléfono a este número, 912833333. Y luego está el WhatsApp, que es una vía muy cómoda para enviarnos las preguntas con vuestra voz, es decir, como nota de voz, no escrito, el escrito por correo. En el WhatsApp hablado, en el 687-050-600. Tenemos preguntas además incluso de personas que bien pronto nos las envían. Algunos de madrugada, como para reservarse su turno. Puede ser el caso de Javier, y por eso le vamos a dar el privilegio de entrar el primero. Dice que tiene un perfil dinámico y una pequeña cantidad en el Berenberg Europe Small Caps y que lleva tiempo comparándolo con el Bellevue Entrepreneur, el Independence Europe Small Cap y el T. Rowe US Smaller Companies. Todos ellos llevan tiempo haciéndolo mejor y dice que teme cambiarlo y que tenga un resurgir como los tuvo en el pasado. ¿Cómo verías el traspaso total o parcial a alguno o a varios de ellos? Vamos allá. Las empresas de pequeña y mediana capitalización, en estos momentos muchas de las mismas están cotizadas o están ahora mismo en unos precios que denotan un enorme descuento respecto a su valor intrínseco. Es decir, la diferencia entre valor y precio, aquí claramente se ve. El problema está en que el mercado no acompaña precisamente en general a muchas de estas empresas. Por un lado, los tipos de interés van a seguir estando altos durante más tiempo. Esto no es lo mejor para precisamente las empresas de pequeña y mediana capitalización. El contexto de cierta inquietud, de cierta incertidumbre tampoco, porque muchas veces el inversor al final busca la mayor seguridad de empresas de mayor tamaño por capitalización bursátil. Y eso evidentemente hace que estas compañías, a pesar de tener enormes oportunidades o generar o vislumbrar muchas oportunidades de cara a futuro, sin duda alguna, ahora mismo a corto plazo, pues muchos de estos fondos de inversión en los 2-3 últimos años se quedan por detrás de los fondos que han invertido o están invirtiendo en empresas de mayor tamaño, y sobre todo si han sido las que han llevado la batuta en el momento alcista. Cualquiera de estos productos me gusta mucho. De hecho, hoy como idea capital viene uno concretamente de empresas de pequeña y mediana capitalización. Vaya. Yo, el tema de las empresas de pequeña capitalización europea me gusta mucho, sinceramente. Y además es donde veo más claramente que los tipos de interés, tanto por razones, por la ortodoxia de la actuación del Banco Central Europeo, de cómo debería de actuar en base a los datos de inflación, sería el que tendría que mover antes ficha frente a la propia Reserva Federal norteamericana. En ese sentido, le debería de venir bien a las empresas de menor tamaño. En un contexto que no fuera de mayor inquietud o mayor volatilidad del que, bueno, pues hemos tenido, por ejemplo, la pasada semana. Mantendría
yo mantendría más una gestora que lo hace muy bien, tiene un equipo de análisis de los más potentes a la hora de invertir en compañías europeas. Ahora bien, no sería lo único que tendría en cartera, y es verdad que a mí la gestora suiza Bellevue es que me encanta a la hora de posicionarme en empresas de pequeña y mediana compañía. Me parece uno de los mejores fondos de inversión. Pero si queremos complementarlo, la parte europea, más allá, yo creo que, más allá me refiero a nivel geográfico, creo que el producto de T. Rowe es uno de los mejores fondos. Es verdad que tiene a favor todo lo que sería el estilo de gestión. Es mucho más orientado hacia el growth que tanto Bellevue como el caso de Berenberg, y evidentemente eso le ha beneficiado hasta ahora. Y también, por supuesto, si el fondo está en euro y no cubre riesgo de divisa, no cabe la menor duda que el dólar, la fortaleza del dólar, que es una tendencia que puede ir a más, sobre todo por el desacoplamiento en la actuación de los diferentes bancos centrales, sin duda alguna lo podría también, podría ser, por así decirlo, otro catalizador para poder hacerlo mejor. Creo, en ese sentido, y resumiéndolo, me gusta Berenberg, sin menospreciar, por supuesto, las otras opciones, pero para complementarlo, probablemente el fondo de la casa T. Rowe como forma de ampliar el universo de pequeñas y medianas compañías. Escribe Antonio y dice: buenos días, parece que la inflación no da tregua y como consecuencia la bajada de tipo de interés, sobre todo en Estados Unidos, está muy en duda. Ante esta situación, ¿tiene sentido invertir en el fondo AXA Eurocredit Total Return? ¿Qué características lo diferencian de otros fondos de renta fija que puedan evitar, siquiera en parte, las consecuencias del mantenimiento alto de los tipos? Muchas gracias y feliz semana, nos desea Antonio. Lo mismo. Pues muchísimas gracias, Antonio, y gracias, por supuesto, al resto de los oyentes. Vamos por partes. Es verdad que la inflación no da tregua, pero sobre todo la parte norteamericana, donde sí parece que la situación está claramente en una tendencia desinflacionista, es precisamente en Europa, concretamente tanto en la zona euro como, por supuesto, en el caso de Suiza. Este fondo sobre todo invierte en la zona euro, en deuda corporativa, en deuda privada de empresas de la zona euro. Con lo cual, tiene a favor este producto una tendencia mucho más visible que lo que ocurre en el caso de Estados Unidos, donde efectivamente vemos mayor tensión en las curvas de tipo de interés, prácticamente en casi todos los tramos, precisamente por esa inflación persistente y pegajosa, y que va a costar dominarla y que se acerque al objetivo que se marca la Reserva Federal Norteamericana, uno de los dos objetivos que se marca la Reserva Federal Norteamericana para mover sus políticas monetarias. Recordemos que otro, sin duda alguna, son los datos de crecimiento, sobre todo por el dato de empleo. En el caso de la zona euro, nuestro Banco Central Europeo se fija mucho más en el dato de inflación. Si el dato de inflación pues continúa esta tendencia desinflacionista, antes actuaría. Eso beneficia, no cabe la menor duda, a muchas de las emisiones de deuda privada que están emitidas en euro. Luego, la ventaja de este fondo, a mí me parece uno de los mejores fondos a la hora de invertir en renta fija privada dentro de los que se comercializan en nuestro país. Tiene a favor, sobre todo, diría dos cosas, alguna más, pero sobre todo dos cosas. La primera, el yield, la TIR, es decir, es un colchón, es decir, los activos que están en cartera, los que están en la cartera del fondo de inversión, tienen una rentabilidad muy interesante que en ese sentido cualquier movimiento, aunque sea al alza de los tipos de interés, sobre todo de corto o medio plazo, en cierta manera se ve compensado por la rentabilidad de los activos que están en cartera. Con lo cual, la selección de bonos es muy buena. Y el segundo factor es la gestión activa y sobre todo muy consistente a la larga en cuanto a rentabilidad y riesgo asumido, la gestión activa flexible que hacen en la parte de duración, la sensibilidad a los tipos de interés. Estos dos factores permiten que el fondo de AXA pues lleve una rentabilidad muy superior a la media de los fondos que se comercializan en nuestro país en deuda corporativa en este ejercicio. Y bueno, pues igual que el año pasado tuvimos un mes y pico de la deuda privada donde funcionó muy bien, yo creo que es un excelente fondo, Antonio, a la hora de invertir en deuda privada en este corte de corto o medio plazo, pero con esa gestión activa. Creo que es una buena idea y si la tiene en cartera, pues muy buen ojo. Fenomenal. Vamos a escuchar ahora algunos de los WhatsApps que nos van llegando también. 687-050-600, 687-050-600 es nuestro WhatsApp y ahí se pueden dejar las preguntas grabadas con vuestra voz. Adelante,
¿Tenemos alguna? WhatsApp no, ¿verdad? Me dicen que ahora mismo no, están escritas. Escritas, por favor, al correo electrónico. O sea que, perdón, José María. Nada, En sin el correo problema. sí que tenemos muchos. Mario desde León dice, buenos días, señor Luna. Quería preguntarle si es un buen momento para tener el fondo PIMCO GIS Commodity Real Return. Lo tengo desde hace unos 15 días pensando en el buen momento de las materias primas. Y luego pregunta por el BGF Circular Economy pensando en el cambio de momento respecto a la industria. Voy a empezar por el segundo. La temática de sostenibilidad es una temática interesantísima, sobre todo por los fondos públicos y también privados que se están dirigiendo a la misma. En los últimos meses no es precisamente una de las temáticas que más rentabilidad están aportando en general, pero a mí me gusta, sea a través de este fondo de la gestora BlackRock o a través de otro excelente fondo como es el de la casa Robeco, que tiene precisamente un fondo que invierte precisamente en energía, perdón, sí, no solo en energía, sino todo lo que es en la economía circular. En este sentido, si se tiene paciencia, no le daría excesivo peso en la cartera ahora mismo, pero creo que es un buen diversificador de cara a futuro. Hay que pensar que no invertimos a través de fondos de inversión pensando en el próximo trimestre. Hay posiciones tácticas que debemos de tener. La pasada semana decía e insistía mucho, cuiden la defensa, apuesten por los cíclicos. Esta semana diría exactamente lo mismo, pero sobre todo también sean inteligentes, inviertan de cara a futuro. Y hay temáticas interesantísimas, no solo la inteligencia artificial, sino también precisamente todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial. Y en ese sentido, basta con ver las inversiones, por ejemplo, que se van a realizar desde Estados Unidos en mineras de Sudáfrica, pensando precisamente en todo lo que son las energías alternativas, con lo cual no es una temática de moda, sino es algo con una visión muy de futuro, con lo cual estar ahí dentro me parece interesante, a pesar de que la rentabilidad a veces no acompaña. Y lo segundo, inversiones más reales. Materias primas, sobre todo petróleo, metales industriales, incluso oro. Todo lo que sea ese tipo de inversiones, a mí en este contexto me parece interesante, sobre todo en un proceso que hay de reaceleración en cuanto a la producción industrial, sobre todo la parte norteamericana, pero también se ha visto en la parte europea, con la esperanza de que haya otros países que se unan precisamente a ese, llamémosle, a esa mejora en la producción industrial, sobre todo estoy pensando en el caso de China, y yo creo que sí, que en un contexto como el actual, sin duda alguna, funcionan bastante bien. Es verdad que días como hoy puede haber cierta toma de beneficios en materias primas, pero estamos viendo un muy buen comportamiento, por ejemplo, en el caso del aluminio, por poner un ejemplo. Tener este tipo de fondos de inversión invertidos en commodities también, evidentemente, como ocurre con la idea de la economía circular, pero sobre todo en el caso de las materias primas, yo lo dejaría para inversores realmente dispuestos a asumir riesgos, es decir, que sean agresivos o muy agresivos. Para el resto, creo que hay otras ideas que pueden ser interesantes, que pueden estar precisamente en las materias primas, pero jugadas, y si me permite la idea, con otras ideas. Para ello, la idea de la pasada semana, la idea capital, el Fidelity Global Industrials, yo creo que es un muy buen fondo de inversión. Desde luego la recordamos y hoy habrá otra buena idea para cerrar este programa. Regalos que nos trae José María Luna cada lunes a este consultorio de fondos de inversión convertidos ya en referencia para los inversores que utilizan esta interesantísima herramienta para invertir con sus beneficios fiscales, entre otras cosas. Bueno, vamos a escuchar el WhatsApp, a ver si suena. Sí, hola, buenos días, adelante. Hola, buenas, mira, una consultita. Venga. Para nuestro analista. Quería que me diera su opinión sobre la cartera metal de MyInvestor, si la conoce o tiene alguna idea. Cartera metal de MyInvestor. Pues lamentándolo mucho, no la conozco. No la conozco, sé que MyInvestor hace muy buena gestión en la parte precisamente de carteras gestionadas. Y también en otras ideas de inversión que más que comercializan, asesoran, pero esta cartera realmente no la conozco. Con lo cual, deberes para la semana que viene. Efectivamente, ya lo iremos viendo. Son carteras, creo que de fondos indexados, las que, bueno,
Sí, yo sé que son de carteras indexadas. Lo que quiero saber es realmente si tiene varios, cuál es precisamente la cartera y luego ver exactamente cuál que podría adaptarse para cada uno de los perfiles de riesgo. Así trabaja José María Luna, con gran precisión y con conocimiento de cada elemento que nuestros oyentes transmiten. Como veamos, Luis dice: buenos días, ante la posible subida de tipos en Europa antes que en USA, no, será bajada, querido Será Luis. bajada, seguramente. Sí. Que parece que no era en septiembre. ¿Qué fondos de renta fija me aconseja? Lo mejor sería renta fija europea a largo plazo, pregunta. ¿Y qué le parece el fondo AXA World Funds Euro 10 más LTA Capitalization Euros? Bueno, para tenerlo en el radar, Luis, pero no para invertir ahora mismo en el corto plazo. El tensionamiento de curva de tipos, lo veíamos la pasada semana, justo el viernes, vimos precisamente tensiones de nuevo en los tipos de interés de largo plazo. Luego se fue relajando y ese movimiento lo vamos a seguir viviendo, sobre todo por el comportamiento de las curvas de tipos, sobre todo la parte norteamericana, como también, por supuesto, por el movimiento de las divisas, que también juega un papel, un rol muy, muy importante. Es cierto que, al hilo de lo que comentaba anteriormente, por un lado, el proceso desinflacionista de la zona euro es mucho más claro en estos instantes, y en el caso de Suiza mucho más todavía, que en el caso de Estados Unidos. También la dinámica de crecimiento económico en uno y en otro lado del Atlántico es muy diferente. Con lo cual, las palabras de Jerome Powell yo creo que son muy, muy clarificadoras, ¿no? Cada mes van cambiando. También esto es importante tenerlo muy, muy presente, ¿no? Ahora, la Reserva Federal diría que estaría en modo stand-by, en ese wait and see, es decir, esperar y ver antes de tomar decisiones, no de subida de tipos, pero sí de bajada. Ahora se habla de julio, donde las probabilidades están al 50-50 de ver movimientos de bajada de tipo de interés. Ya se habla de movimientos que se posponen pues para el último trimestre de este ejercicio. En el caso de nuestro Banco Central Europeo parece más claro que los tipos de interés puedan bajar precisamente porque la inflación poco a poco se va acercando hacia el objetivo del Banco Central Europeo y además los datos de crecimiento económico, pues es que no vamos a entrar, creo, en recesión económica, pero sí que es verdad que el crecimiento es muy, muy, muy pobre en nuestra eurozona, ¿no? En ese sentido, es interesante estar en deuda corporativa o deuda pública europea, pero más bien de corto o medio plazo. Sería la idea que nosotros nos sentimos más cómodos, básicamente porque no asumimos riesgos a tipo de interés de los de largo plazo y porque en el corto plazo realmente se sigue premiando. Pongo dos ejemplos. Ahora hablábamos del AXA Eurocredit Total Return. Es una idea, ¿no? Hay más. Un Schroeder Eurocredit Convection a mí me gusta a la hora de invertir en deuda de medio plazo de zona euro. Pero si me voy a los tramos mucho más cortos, fíjense el buen comportamiento de una idea que también trajimos aquí como idea capital, y yo creo que fue el pasado año, pero que permanece para este ejercicio, que es el fondo de la casa Deutsche Bank, el DWS Floating Rate Notes. Lleva una rentabilidad siendo un monetario, con bonos flotantes, que está superando el 1,5% de rentabilidad. Esas ideas, combinar el muy corto plazo con medio plazo en la parte europea, creo que es donde debemos de estar, mi consejo es donde debemos de estar en estos momentos. Y en el radar más en el largo plazo, cuando tengamos más visibilidad de actuación del Banco Central Europeo, que se deje menos de políticas que no son monetarias y se centren más en las políticas monetarias, sin duda alguna tendremos claramente que aumentar la duración. Puede ser el fondo que usted cita, un excelente fondo de inversión, pero creo que es pronto, porque ya vemos que cuando repunta muchos días el 10 años norteamericano, arrastra también a las curvas, a los tramos más largos de las curvas europeas, y este fondo sufre. Escribe Karma, dice: buen día desde Barcelona, escucho todos los días al señor Luna y le agradezco mucho la precisión de sus respuestas. Quería plantearle la idea de construir una mini cartera, así lo llama, de fondos de inversión de commodities. Me explico mejor. Querría ver si es mejor comprar fondos especializados en oro, cacao y metales, por ejemplo, en lugar de uno solo que invierta en materias primas. Qué sofisticada, Karma, perdón. Pues Karma, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver.
si el importe que vaya usted a invertir, entiendo que es un perfil de riesgo agresivo, si el importe le permite tener posiciones, ya sean fondos convencionales, pero sobre todo va a ser a través de ETFs, a la hora de invertir en la propia materia prima, seguramente serán ETCs a través de certificados, en cada uno de esas distintas materias primas, ya sea cacao, como decíamos la pasada semana, cada vez cuesta, yo lo veo, vamos, supongo que todos ustedes lo observarán cuando vamos a hacer la compra o cuando vamos a desayunar. La labor titánica de encontrar un sitio donde no te tocan los precios es tremendo, al menos en Madrid, ¿no? Supongo que en Barcelona ocurrirá algo similar. Dicho esto, si tiene usted la capacidad de poder tener un ETC o un ETF ligado al cacao, otro ligado al aceite, otro ligado al oro físico, a metales industriales, fantástico. Si no, la mejor manera sería a través de productos que tengan un poco de todo. En este sentido hay gestoras, como puede ser Deutsche Bank o como puede ser la gestora GAM, que tienen productos que invierten directamente en la propia materia prima a través de certificados. Otra opción es a través de acciones de compañías, ¿de acuerdo? De empresas que están ligadas en este caso mineras o compañías ligadas al propio, como decía anteriormente, al aluminio, o que explotan el tema del cacao. Es otra alternativa a través de fondos convencionales, fondos de inversión convencionales, que en este caso la fiscalidad también es muy importante por el efecto de la traspasabilidad, cosa que los ETFs pues quizás es uno de los talones de Aquiles que tiene, ¿no? Sí, efectivamente. Correo de Margarita dice: buenos días, a lo mejor esta consulta no es para usted, pero mi padre tiene 72 años y me gustaría que los ahorros complementarios que tiene para la pensión los tuviera en un fondo de inversión, pero dada su edad no tengo ni idea dónde podría ser. ¿Podría ayudarme? Por supuesto, claro que es para mí, sin duda alguna. Y diciéndome esa edad me recuerdo mucho a mi padre. Y recuerdo mucho dónde está, allí en mis tierras de Toledo, precisamente, pues el hombre pues también con esa preocupación, con lo cual, Margarita, que además se llama como mi madre, puede decir que claro que es una pregunta para mí. Todo va a depender, no tanto tiene que marcarle la edad, ¿de acuerdo? Es un error. La edad claro que es que va a ser un sesgo a la hora de tomar más o menos riesgo, pero no es determinante. ¿De acuerdo? Igual que es la diferencia de antigüedad no lo mismo que experiencia, porque muchas veces se confunde. Es verdad. Lo mismo ocurre también con el tema de la inversión. Es decir, tener una cierta edad, como parece que bueno, pues también son un poco los olvidados, ¿no? Es decir, no, mi padre ya, con la edad que tiene, ¿a qué se va a aventurar ahora en inversiones? No, es cuestión precisamente de asesoramiento, ver cuáles son los objetivos, ya no solo tanto vitales, porque a lo mejor tiene un objetivo vital también su padre, que puede ser pues de cara pues a todo lo que es la sucesión, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero también para él mismo, en las propias inquietudes que pueda tener. Y luego, obviamente, de cómo se sienta cómodo y cuáles son las circunstancias de mercado. Si no ha invertido nunca, y viendo un poco cómo está el mercado, probablemente yo empezaría ahora mismo o bien con un producto con una vocación de retorno absoluto, mixto, pero con vocación de retorno absoluto, o probablemente con un par de ideas, una muy centrada a la deuda corporativa y otra muy centrada a la renta variable internacional, que probablemente por el contexto actual serían valores cíclicos. A lo mejor en lugar de meter, si no ha invertido nunca, y lo de la inteligencia artificial, y lo del tema de los... hablo un poco por mi padre, que se pierde completamente con los botones de los móviles, ¿no? Mi madre en ese sentido es bastante despabilada. Pero si se pierde, hablaría de muchas compañías que probablemente muchas de las cuales las conoce, o al menos ha oído hablar de ellas. Por ahí empezaría, porque seguramente conociendo ese tipo de ideas y explicándoselas, que es la labor que puede hacer un asesor, sin duda alguna, haciendo la distinción de presto dinero, soy accionista, probablemente con esas dos ideas podríamos hacer una cartera muy interesante. Asesoramiento, le diría Margarita. Qué bonita respuesta. Llegamos al Fondo Capital. ¿Idea para despedirnos hoy, José María? Bueno, pues son dos. ¿Dos? Vamos a ir dos boutiques nuevas, precisamente por eso de la antigüedad y la experiencia, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo. Puede ser que la antigüedad no sea mucho, porque no son gestoras que tengan mucho tiempo, pero sí tiene experiencia. La primera es RAM, es una compañía suiza. Traigo un fondo de retorno absoluto, Market Neutral, que es el RAM European Market Neutral Equity. Y la segunda es un producto de una boutique española que es Oros, con H,
que es Oros Value International. Small Cap Value, cíclicos. Por ejemplo, tiene Talgo. Lo dejo ahí porque seguramente habéis hablado largo y tendido sobre Talgo. Pues tiene Talgo en cartera. Dos buenísimas ideas que considerar. Hoy además había mucho interés, lo hemos detectado entre nuestros oyentes por Small Caps, precisamente. José María Luna es socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Un lujo escucharle cada lunes. Gracias, José María. Un placer, muchísimas gracias.